Un feliz miércoles 13 de enero de 2020, el día que va a pasar a la historia como histórico por lo que está sucediendo en Estados Unidos con la votación el día de hoy para lo que es un segundo juicio político en contra del presidente Donald Trump, en este caso por incitar a la insurrección. Y esta conversación es muy importante, no solamente por lo que estamos cumpliendo esta semana, este miércoles, una semana ya de un discurso del presidente Trump en frente de sus simpatizantes en un rally en Washington, diciendo y arengando a la gente a que fuera a tomarse el país por propia mano, es lo que dijo, entre otras cosas que se dijeron, pero el capítulo que se está escribiendo en la historia de los Estados Unidos no es menor y por eso es que queremos analizarlo con quienes han vivido en Estados Unidos, que saben de Estados Unidos, que entienden además la visión latinoamericana de una situación como esta y podemos ponerlo en perspectiva. Jorge Suárez Vélez, un feliz año, un gusto saludarte y bueno, no sé cómo caracterizarías tú un día como el de hoy en Estados Unidos, siendo nosotros mexicanos, latinoamericanos, ciudadanos del mundo, para que se entienda qué es lo que estamos viendo. Igualmente para ti, Gaby. Creo que es un día crucial en muchos sentidos. Lo que vimos la semana pasada, que espero lo podamos platicar un poquito más, tiene muchos ángulos que son extraordinariamente relevantes. Quizá para la gente que nos ve en Latinoamérica, como tú sugerías, hay algunos paralelos que es importante resaltar. El resultado de haber tenido años de un presidente populista que mintió en forma sistemática y atacó a los medios en forma sistemática, es que de repente hay todo un grupo de gente en el país que le es leal a ese mito, pero que ya está absolutamente confundida porque al escuchar a esta persona dejan de saber cuáles son los hechos y cuáles son las mentiras. Y cuando esto ocurre, la resistencia, el que puede tratar de oponérsele al tirano, tiene muy pocos recursos, muy pocos argumentos. Entonces, la semana pasada lo que vimos fue a una parte, a la parte más violenta de este grupo, que hay que señalar que es una parte, o sea, toda esta gente que arremetió contra el Capitolio no es gente que está en Washington, es gente que llegó de todas partes de Estados Unidos. O sea, era la parte más radical, dispuesta a movilizarse, armada, etcétera, que llega a atentar contra un legislativo probablemente convencidos de que estaban cometiendo o haciendo un acto de patriotismo, porque estaban defendiendo una elección que les estaban robando. Eh, no está de más subrayar por enésima vez que no hay absolutamente ni un solo argumento para decir que hubo un robo de la elección. O sea, aquí desde la Suprema Corte, con todo y los jueces nominados por el propio presidente Trump, hasta alrededor de, no sé, 50 o 60 demandas a nivel local y estatal, no prosperaron precisamente porque no hay evidencia. Entonces, aquí la única base para hacer esto era lo que el presidente les dijo, o sea, el presidente llamándolos a rescatar al país. Entonces, esto es lo que pasa en el extremo, cuando dejamos que un presidente ataque constantemente a los contrapesos, que mienta en forma consistente, que ataque a los medios de información y los desacredite, y es extraordinariamente peligroso porque básicamente pavimentas el camino hacia la tiranía y hacia el fascismo. Tú seguramente lo vas a creer desde la semana pasada que traje a Stephen Donoghue, que es experto en inteligencia, y hablábamos de solo mirar el video de ese rally en Washington y escuchar los discursos de Trump para que la gente se convenza que el presidente activó a sus simpatizantes a que llegaran al Capitolio, pero después los activó porque incluso les decía que vamos a caminar juntos hasta el Capitolio, cosa que él no hizo, por cierto, sino que se metió a la Casa Blanca. Después de esas conversaciones he tenido una cantidad de críticas y nos han llovido las críticas cuando de lo que se trata es de redactar los hechos o revisar y hacer cronología de los hechos. Jorge, el video está ahí, el presidente Trump dijo lo que dijo, su abogado personal, Rudolph Giuliani, quien por cierto ya en este momento se está sopesando en Nueva York
York si es que se le quita la membresía de la barra de abogados de Nueva York. Incluso dijo trial by combat. Estas son palabras peligrosas cuando tienes esta pasión de quienes te creen en ese mito, que es la gente que acudió a Washington y que creía que estaban salvando al país. Hay una parte de todo esto que es abominable, Gaby, que es gente como Giuliani. O sea, Giuliani sabe que no hubo ni el más mínimo fraude electoral, lo sabe. Él lo está haciendo, él está apoyando a Trump en busca de un beneficio personal. Lo que estamos empezando a ver a nivel del legislativo es como un montón de senadores republicanos o de representantes republicanos también, que habían hecho eco de esa llamada o de ese calificativo de fraude electoral. De repente, al ver cómo esto se salió de las manos, están reculando, están reconsiderando. Es sorprendente en algunos casos, por ejemplo, la hija de Dick Cheney. O sea, si tú y yo hubiéramos hablado de quién es de ultra, ultra, ultra derecha dentro de un legislativo, pues hubiéramos hablado de ella. O sea, Sí. no hay nadie más conservador. Esta mujer ahora está pidiendo la destitución del presidente porque se da cuenta de que aquí hay un atentado de fondo contra la democracia que es muy peligroso. Ella sabe que esto le va a costar electoralmente en su estado, sin lugar a duda, pero llegamos a un punto en el que las decisiones que tienen que tomar son muy trascendentes. Oímos a Mitch McConnell, o sea, el más descarado defensor de Donald Trump y que se rehusó, digamos, a hablar de que había ganado la elección Biden durante mucho más tiempo del que lo debió haber hecho, ahora diciendo que hay que quitarse a Trump de encima para que ya simplemente lo pueda sacar el Partido Republicano y se pueda reconstruir. Es decir, empieza a haber voces que se dan cuenta de que toda esta aquiescencia, toda este apoyo inmoral que se le dio al tirano, tiene un costo y el país está de por medio. Y lo mismo, tú hablabas de Latinoamérica, lo mismo me lo pregunto yo en México. O sea, hay un montón de gente, un montón de empresarios influyentes, un montón de medios comprados, un montón de políticos inteligentes que saben lo que está pasando y que son cómplices de la destrucción del país porque creen que en algún momento dentro de todo este río revuelto ellos pueden acabar ganando y eso es profundamente inmoral. Entonces, sí, ese paralelo es válido y es muy grave. Y lo último que te diría de eso también, Gaby, que es muy importante. Siempre que se hacen referencias al nazismo, se ve, ya están comparando con Hitler, qué bárbaros, qué Sí, qué exagerados, ¿no? exagerados, sí. Hay un libro que es buenísimo, que seguro lo has leído, que se llama Sobre la tiranía de Tim Snyder, de un profesor de la Universidad de Yale. Y él hace este paralelo hablando de exactamente cómo fue el proceso del ascenso de Hitler y los nazis, hablando exactamente de esta transición en la cual se desacreditó a la prensa para quitarse ese contrapeso encima. En aquel momento la alternativa era buscar que la gente se fuera hacia el radio, que tenía un nivel de complacencia muy diferente. En este caso fueron las redes sociales, se mintió sistemáticamente, o sea, la noche de los cristales rotos, los nazis acabaron haciendo que se acusara a los comunistas de haberlo provocado, que era el otro grupo que estaba creciendo en importancia. Es decir, hay un montón de paralelos que sí son reales. Y si no estudiamos lo que ha pasado en la historia y la consecuencia de la polarización, estamos corriendo riesgos muy grandes porque dentro de todo esto que hizo Trump, uno de los grandes potenciales perdedores puede ser Biden, porque acaba siendo un presidente ilegítimo, a pesar de que ganó por más de 7 millones de votos el voto popular. Entonces, esto es enormemente peligroso. Esa noche los cristales rotos, mi padre, que en paz descanse, me contaba mucho esas historias y lo que acaba de decir Jorge es lo que hemos escuchado por los siglos de los siglos y es que hay que entender y estudiar la historia para no repetirla, porque si no estamos condenados a repetir y esta parece ser uno de esos riesgos. El tema es que es Estados Unidos, Jorge, y no quiero hablar del ejemplo que le da al mundo, porque ese es otro gran tema y es muy importante, pero hablar de esos paralelos también resulta importante a la luz del discurso de Biden de hace algunos días en relación con lo que pasó hace una semana, cuando él decía y presentaba a Mayor Garland para lo que es el secretario de Justicia, pues fiscal general,
Él decía, yo no quiero que la gente adore a un presidente, a una persona. Aquí de lo que se trata es de un país. Y yo creo que estamos perdiendo muchos ciudadanos en el mundo de vista esa brújula, ese norte importante. Lo que importa es el país, no es la persona. ¿Y cuánto tienes que traer como evidencia cuando ya se desgastaron las instituciones, etcétera, por parte de estas personas? ¿Cuánta evidencia tienes que traer para convencer que el mito es mito, Jorge? Eso es precisamente lo más destructivo, Gaby, que yo creo que no va a haber cómo convencerlos, a no ser que Trump saliera y dijera, ¿saben qué? He estado diciendo mentiras, la verdad sí perdí la elección, todo esto es, o sea que evidentemente eso nunca lo va a hacer, ¿no? Yo creo que te voy a decir dos extremos de este argumento que probablemente son relevantes y que desafortunadamente tomaría mucho más tiempo elaborar, pero de un lado, yo creo que lo que sería inocente que pensemos es que lo que pasó la semana pasada fue improvisado. Aquí hay una conspiración real donde hubo demasiada coordinación, demasiado entrenamiento, demasiada colaboración de la policía del Capitolio. Hay ya 17, 18 casos que están investigando de policías que facilitaron, digamos, la entrada. La cabeza de Homeland Security del presidente Trump renunció. Lo que se está diciendo o investigando es si él detuvo que inteligencia de sus analistas llegara a los niveles más altos para permitir que esto pudiera fluir. O sea, todo esto es muy serio en este lado. En el otro extremo, la buena noticia es que llega Biden al poder. Y aquí no lo estoy diciendo como un fanático de Biden, sino, o No, sea, no. conozco gente de primera mano, digamos, que fueron senadores con Biden durante décadas. Lo que todo mundo que conoce a Biden dice, siempre el primer término que dicen es que es un tipo decente. Y es un tipo que entiende muy bien los procesos legislativos. Y es un tipo que tiene amigos entre demócratas y republicanos. Siempre, de hecho, a Obama algo que se le criticaba es que fue muy mal negociador para las leyes que trató de Sí. impulsar y las iniciativas. Pero el que mandaba siempre a negociar era a Biden porque era el único que podría abrir puertas. Yo creo que si alguien podría tratar de empezar a reconstruir esto, sería alguien con el perfil de Biden. Y los nombramientos que ha hecho son muy importantes. Mencionabas tú ahorita el de Merrick Garland. A mí me parece absolutamente afortunado. Creo que tiene exactamente el perfil. Enorme credibilidad en los dos lados. Es un tipo que tanto republicanos como demócratas respetan enormemente por su pragmatismo, por su imparcialidad. En la Corte, si me acuerdo, es la Corte de Apelaciones de Washington, hizo un trabajo extraordinario. Y la otra que es muy relevante es su nombramiento para la CIA. Sí. Se me va ahorita el nombre de esta persona, pero claramente eligió a alguien apolítico. Alguien que es un tipo intelectual, con una enorme trayectoria, un enorme respeto, pero no identificado con posturas políticas. Él lo que cree es que estas posiciones de inteligencia tienen que ser razonablemente imparciales, digamos, y escogió también a alguien muy respetado por los dos bandos. William Burns, William William Burns, Burns. exactamente. Exactamente. Y la otra Sí, lo he perdón que te conocido un par interrumpo. de veces. Ah, Sí, sí, bueno, y además es un tipo íntegro, que además ha servido por mucho tiempo en los medios como analista, entregando su perspectiva, un tipo abierto, pero un tipo muy preparado. ¿Sabes a mí quién también me impresiona y me parece una tremenda nominación? Samantha Powers, para todo lo que es la sí. agencia AID, también que representó a Estados Unidos ante Naciones Unidas en la época de Obama, una persona con la que quizá no todo el mundo esté de acuerdo con todas sus ideas, pero pues digamos que el perfil técnico que se extraña en los tiempos en los que tenemos populistas, gente que es adorada por quien es y no adorada por lo que sabe o por el potencial que ve en el país, que es de lo que estamos hablando en este momento, Jorge. Es verdad que lo que tú dices es el riesgo a futuro, y lo decía Eurasia Group en un análisis, el hecho de que el riesgo más grande se llame 46, y es decir, que el presidente 46 de Estados Unidos, Joe Biden, a partir del 20 de enero, sea visto como un presidente ilegítimo, es el mayor de los riesgos que concibe Eurasia Group. Y solo quiero ponerte a consideración para que me digas tu opinión,
pues lo que levantamos como testimonio de la gente que está en Washington y lo que levantamos como testimonio de la gente que acudió a saludar al presidente Trump a Álamo, Texas, no el Álamo en San Antonio, que todavía nos preguntamos si fue un error de ignorancia que fuera a Álamo, Texas y no a San Antonio, porque lo que dicen allá en Álamo, Texas ayer es, el presidente ganó la elección, el presidente le robaron la elección, y lo que estábamos escuchando hace una semana desde Washington es, al presidente le robaron la elección, más allá de lo que viste en las imágenes. Así están las cosas, ¿eh? Y son estadounidenses, y hablamos de terrorismo interno con ciudadanos estadounidenses que creen que están salvando a su país. Por eso, Gaby, yo creo que no hay alternativa más que irse con todo el rigor de la ley contra él. Yo creo que tiene que haber también un cuestionamiento en el Partido Republicano de senadores y congresistas que avalaron, digamos, o le hicieron eco a estas mentiras. Ayer oía a este comediante muy famoso, no creo su primer nombre, Cleese, de los de Monty Python en Inglaterra, que decía, oigan, y si lo vemos ya con la perspectiva de la historia, hoy pensaríamos que los juicios de Nuremberg no debieron haber ocurrido porque iban a polarizar a la gente. Pues había que hacerlos porque tenía que tener consecuencia lo que ocurrió. En este caso también tiene que tener consecuencia. Trump debe de ser separado de cualquier posibilidad de función política. Yo creo que el tema de si ha sido censurado o no por las redes sociales merece también otra discusión, pero yo creo que no puedes permitir que un fascista tenga megáfono, no puedes permitir que se le haga eco a la mentira flagrante que está buscando simplemente desestabilizar. Repito, no hay una sola evidencia de fraude en la elección, una sola. Y en ese sentido, el pensar que tiene algo de razón Trump o esto es algo que debió haberse analizado, como dice el troglodita de Ted Cruz, ¿no? O sea, es verdaderamente hacerle un enorme daño a la democracia y estamos en los próximos días, Estados Unidos va a decidir por dónde irse, probablemente hoy veremos la votación para este juicio de destitución y yo creo que es exactamente lo que hay que hacer. La historia se va a bifurcar y es en donde quiero insistir con lo que está diciendo Jorge, lo hemos dicho nosotros. Y por cierto, en el debate de las redes sociales y cuánto libertad de expresión, cuánto censura, hemos hablado mucho de cuánto pues tiene que ser a posteriori esas decisiones que se determinan de las redes sociales de sacar a Trump y si no, antes de que haga algo Trump, pues sería así censura, pero en este caso es tratar de evitar más. Cada uno tiene su opinión, Jorge, pero sí es importante entender cómo se va a bifurcar la historia. Si no se hace este juicio político al presidente, si los republicanos que dicen es peor el remedio que la enfermedad, porque vamos a dividir más al país, porque en uno de los hechos más de 70 millones de personas votaron por Trump, ese es un hecho. El otro es 5 personas murieron a raíz de lo que ha sucedido en el Capitolio. 2 de ellos fueron oficiales de seguridad. Ese es otro. Atrapados con bombas Molotov, etcétera, etcétera. Si no se hace, Jorge, ¿qué precedente está sentando? Porque cuando los republicanos que dicen esto es peor que la enfermedad, la otra opción es dejarlo pasar. ¿Esa es la otra opción en el país de la ley y el orden? Sería un error histórico, Gaby. Yo creo que eso no puede ocurrir. Como sabemos hoy, también como dices a posteriori, estuvo a punto de ocurrir una tragedia mucho mayor. Si hubieran logrado entrar al piso del Senado o a la Cámara Baja, digamos, y hubieran logrado tener como rehenes a algunos legisladores, o hubiera habido violencia contra estos, o hoy estaremos hablando de algo radicalmente diferente. Esto se salvó por un pelito. En cierta forma, yo creo que la forma, digamos, más positiva de ver lo que pasó, podemos ver que las instituciones prevalecieron. En esa misma noche se cumplió con el proceso que marca la ley para confirmar el triunfo de Biden en las elecciones. Y estamos viendo cómo el aparato hoy de investigación está empezando a hacer detenciones de quienes fueron responsables. Yo creo que esto tiene que continuar hasta sus últimas consecuencias y como decía, yo creo que aquí tiene que
que haber una investigación mucho más de fondo, porque aquí hubo facilitadores, aquí hubo mucha más planeación, aquí hubo un programa que estuvo coordinado, hubo un proceso de entrenamiento, hubo cómplices en diferentes niveles que permitieron que esto pasara. Es muy importante llegar al fondo de esto. Evidentemente, la gasolina de todo esto han sido 4 años de mentiras, de polarización y o sea, no sé, tú, Gaby, has vivido mucho tiempo en Estados Unidos. Para mí, algo, bueno, ya has vivido en Atlanta, aparte que es mucho más real el tema racial, ¿no? Pero para mí, yo pensaba que el tema racial lo habíamos dejado más atrás, o sea, no totalmente atrás, pero más atrás. Yo en algún momento cuando ganó Obama, cuando etcétera, pensaba que había grandes cambios que ya se habían logrado. Hoy te das cuenta de lo explosivo que es el tema y te das cuenta de lo extraordinariamente irresponsable que ha sido Trump al echarle un cerillo, digamos, a ese conflicto que siempre ha estado ahí a flor de piel. Yo te digo rápido, Jorge, cuando ganó Donald Trump, esto es un asunto personal, ¿eh? Nunca lo comparto porque digo, el periodista no es la historia, pero es un poco para que se entienda. El día que gana Trump y Georgia ganó, Trump ganó muy bien en Trump y Georgia es un estado de conservadores y Georgia hasta la victoria de Biden y hasta que surgiera esta mujer maravillosa que ha movilizado a los jóvenes y jóvenes negros y latinos también a que De voten. Tracy Abrams. Tracy Abrams, No, Stacey exactamente. Abrams. No, Stacey Stacey sí, Abrams, sí. la mujer que ha organizado un montón de estos grupos a que votaran. Jorge, terminando la victoria de Trump, hubo una facilitación para la ofensa a los mexicanos y las mexicanas. Tú te acercabas a un Walmart y escuchabas cómo regañaban las señoras estadounidenses si es que alguien osaba hablar español, como si nosotros en México regañáramos a los estadounidenses que osan hablar inglés en nuestra tierra. Y una cantidad de abusos y prejuicios para con los mexicanos tan triste que efectivamente la situación era, bueno, pues lástima, decimos, hay gente que es así. Y la otra cosa que te quería decir, Jorge, y eso seguramente tú también lo vas a discutir en algunos foros, los medios. ¿Cuánto habilitamos los medios? Todos, ¿eh? Los medios, los Sin de duda. internet, las televisoras por cable, las que no son por cable. ¿Cuánto habilitamos la mentira y mantuvimos esto que dices tú, este polvorín sobre el cual estamos sentados el día de hoy porque se permitió tanto tiempo? Pero no me quiero ir sin que tú, Jorge Suárez Vélez, nos hables de la lección para Latinoamérica. Y una cosa que tocaste y que tú y yo hemos tocado muchísimo y por eso aprecio tanto contacto contigo es el amor por las instituciones. Al día de ayer hablamos del ejército y de los principales top generals de Estados Unidos, los militares, enviando una carta a sus soldados diciendo la transición es Joe Biden y aquí nosotros no, ustedes soldados no se pueden meter en la política. Hasta la institución que representan los militares y el ejército ha tenido que salir a decir esta institución no se va a tocar. Y hablabas de la institución que representa el Congreso con ese asalto al Capitolio y ahora también la institución que representa el Poder Ejecutivo hoy día en la figura de Trump. ¿Qué lecciones nos debemos llevar para América Latina en relación con los episodios de Estados Unidos? Yo creo que la gran lección, Gaby, es que los contrapesos son de enorme importancia. Yo diría que antes incluso de eso, que tenemos que estar conscientes de que la democracia es frágil y de que tenemos que seguirla construyendo todos los días. O sea, no es como para dejarla ahí que solita evolucione. Para fortalecerla, entonces necesitas contrapesos, necesitas fortaleza institucional, necesitas separación de poderes, necesitas asegurarte que no haya poderes que puedan dominar a los otros, necesitas hacer procesos que faciliten esto de tal forma que tengas jueces independientes, que tengas legislativos que funcionen y necesitas ser mucho más estricto con respecto a evitar la mentira. O sea, la mentira es el mayor enemigo de la democracia. Lo constatamos aquí con toda claridad, es con 4 años de un presidente que miente como respira y que ha hecho un daño brutal. En el momento en que los hechos dejan de importar, lo único que importa es entonces el seguimiento irracional del mito y en ese momento se acaba la democracia y se pavimenta el camino hacia el fascismo y la tiranía.
Pues ahí está esta conversación que espero que sirva para reflexionar todos juntos en la región en un día histórico. Veremos qué pasa con esa votación. Jorge Suárez Vélez, te mando un fuerte abrazo. Gracias Igual, siempre Gaby, muchos saludos. por todos estos años y no te hemos dicho feliz 2021 al aire, pero tú sabes que te lo deseamos. Mil gracias y que sean muchos más.